Muy buenos días, ¿cómo estamos? All right, qué bueno. Vamos, gracias, a seguir nuestro estudio en 1 Corintios capítulo 14. Este tema, la verdad, yo creo que sí es importante para nosotros porque hay mucho duda o conflicto sobre este tema. Lo que vamos a estar hablando es sobre los dones, bueno, específicamente lenguas y profecía. Yo sé que para los que van llegando primera vez o eres nuevo, a lo mejor no tienes muy buena idea de qué son los dones. Vamos a explicarlos brevemente, pero últimamente vamos a ver que es para edificar la iglesia. 1 Corintios capítulo 14. Vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso día. Pido con todo mi ser que seas tú. Pido que cada persona que llegó puede escuchar, puede aplicar y puede enamorarse más de ti. Que podamos entender el hermoso evangelio, que somos salvos por tu gracia, un regalo que tú nos diste. Y que podemos hasta recordarnos nosotros que ya tenemos años de ese precioso regalo. Y que nos podemos salir en paz sabiendo que tú ya pagaste el precio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces vamos a hablar de estos dones. Pero antes de hablar de estos dones, me encanta cómo inicia Pablo este capítulo. Como dije, él es muy intencional cuando escribe y dice algo. Mira lo que dice el versículo 1: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aunque sí habla de los dones y las profecías, ¿qué es lo primero que dice? Seguir en amor. Lo principal, antes de aplicar todos estos dones, todas esas cosas espirituales, primero siempre tiene que ser por amor. Cualquier cosa que hacemos, cualquier don, debe de reflejar el amor de Cristo Jesús. Es importante porque podemos tener todo don, todo talento, pero usarlos con motivos falsos. Imagínate esto. Puede suceder y sucede tener todo don, todo talento y tener un motivo falso en usarlo. Bueno, ¿qué es un motivo falso? El más grande es querer reconocimiento, dar la apariencia de ser muy espiritual en frente de los demás. Como habló Pastor Ricardo la semana pasada, cuando enseñó capítulo 13, Corintio lo hizo de esa manera, para verse muy espiritual, muy maduros, pero era un sonido feo. Doy el ejemplo de tocar una címbala fuerte, y eso fuera de su contexto, cuando pegas se escucha feo. En adoración, en su contexto, se escucha bonito. Igual si hacemos los dones sin amor, es feo. Las personas ven o reconocen que tú, cuando llegas con ellos, los ves como un proyecto, no como un alma, no como una persona, como una tarea. Y no queremos ser eso. Queremos llegar auténticamente con amor, con compasión. He escuchado personas, a lo mejor ustedes también, que dicen: la verdad, a mí no me importa lo que digan, lo que piense la gente. Yo voy a hablar en lenguas, yo voy a ponerme enfrente y voy a danzar delante del Señor. No me importa. Y se creen muy espirituales. Eso no es amor. Lo he visto. No me importa lo que digan, yo lo voy a hacer. ¿No te importa? ¿La iglesia no te importa? ¿No te importa cuando llegan personas por la primera vez y ellos escuchan y dicen: ¿qué anda pasando? Me recuerdo cuando era nuevo en el Señor. Yo estaba involucrado con unos amigos bien malos. Y pues la verdad, yo era como el líder de este grupo, y fui el primero que recibí el Señor. Entonces yo quise invitarlos, y solo por la curiosidad dicen: wow, qué raro que Hassan, siendo el más malvado de todos,
ya es cristiano, pues ¿qué tal si vamos para escuchar, a ver lo que anda enseñando? Era una iglesia pentecostal. Nada en contra de las iglesias pentecostales, pero llegaron, sentaron y comenzaron a gritar muchos en lenguas. Esos amigos se levantaron y salieron. Dijeron, qué locura. Y no entendió la iglesia qué tan difícil era invitarlos a la iglesia. O sea, era un gran logro que llegaron, y todo eso se deshizo en el momento que uno dice, no me importa lo que piensan, yo voy a hacer esto, y eso no es bíblico. Ahorita vamos a ver eso. Y por eso nosotros que creemos en esos dones, queremos ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Has tenido eso donde has invitado a alguien a una iglesia y comience con esas cosas? Sí, unos pocos. Y es como que hasta te da un poco de pena. Híjole, qué vergüenza, la verdad. Y nosotros debemos de tener amor por la iglesia y no tener esa actitud, no me importa lo que digan, yo voy a hacer esto para mi Dios. Se escucha muy espiritual, pero no es con amor. Podemos pensar que una iglesia que habla en lenguas es la iglesia más espiritual. No, hombre, esa iglesia está ungido, está saturado con el Espíritu Santo, todos están hablando en lenguas. Recuerda, ¿con quién está hablando Pablo? ¿Con qué iglesia? Corintio, ¿verdad? Ellos estaban hablando en lenguas, y ellos eran la iglesia más carnal de todos. ¿Me estoy explicando? Entonces, nomás porque se ve todo eso, no vas a pensar, wow, mira lo que anda pasando ahí. Puede ser, no estoy diciendo que es el caso en todos los lugares, pero puede ser que todavía son muy carnales. Corintio es el perfecto ejemplo de eso. Ellos estaban operando en los dones, pero súper inmaduros, súper carnales. Nosotros, cuando plantamos la primera iglesia en Valle de las Palmas, que creemos en los dones, decían las otras iglesias, esa iglesia está muerta, no tiene el Espíritu Santo. Si quieres el Espíritu Santo, ven con nosotros y todo eso. Y qué triste, ¿verdad? Que estaban desanimando, porque ellos determinaban si era buena iglesia si se manifestaba el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo se manifiesta por medio de la prédica de la palabra. Y no estamos opuestos de estos dones, nomás creemos que tenemos que ser responsables. Ahora, yo sé, déjame aclarar esto primero. Yo sé que aquí en esta familia tenemos de los dos campos, unos que dicen los dones ya no existen y otros que sí existen. No hay problema, no hay por qué causar división, porque hay mucha división en la iglesia y eso es feo. El tema de los dones no determina tu salvación. Entonces, si uno no cree en los dones, ok, aplica las escrituras a lo mejor lo que tú puedes. Si uno cree en los dones, ok, aplícalos en la forma que dice la escritura, ser responsable, y podamos convivir y seguir adelante. Amén. Luego dice, regresando a ese mismo versículo, procurar los dones. Palabra procurar en griego es sailo, y no solo significa un deseo, sino un deseo con gran pasión. Está diciendo, quiero que tengan un deseo con pasión para estos dones. Wow. Mi pregunta es, ¿cuándo es la última vez que hemos orado a Dios que nos llene con su Espíritu Santo y que se manifieste? Piensa, no vas a levantar tu mano, pero piénsalo. ¿Cuándo es la última vez que dices, Señor, yo quiero todo lo que tú ofreces, yo quiero tus dones, lléname? Nosotros somos gente que sí clamamos, sí oramos con pasión por nuestros hijos, esposos, esposas, familia, por trabajo, algunos deseos personales. Pero ¿cuándo has pedido por los dones espirituales de esa misma forma? Y te lo confieso, eso a mí me da convicción. Yo sí oro, yo sí pido al Señor que me use, pero para suplicarle de los dones a veces ni me llega a la mente orar por eso. Aquí Pablo
literalmente nos está exhortando a pedirle a Dios por estos dones. ¿Por qué? Porque Él sabe el impacto que hace esto. Y yo deseo impactar vidas. Yo deseo impactar la comunidad. Pero recuerda, el punto es para edificar la iglesia, no llamarte la atención. Y luego por eso dice, sobre todo profecía. Es lo que yo quiero, que busquen profecía. ¿Por qué? Porque eso edifica la iglesia. Vamos a hablar un poco de eso en lo que sigue. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí está bien claro, algunos tienen el mal concepto de que las lenguas es para hablar a una persona. Dice es hablar a Dios. Ahorita explico un poco más. Pero hablar en lenguas es cuando hablamos directamente a Dios en una manera que el hombre no entiende. Nosotros mismos no entendemos. Y eso no se refiere a otro idioma. Sí vemos que había dones de otro idioma, pero la razón que decimos que no se refiere a otro idioma, porque está diciendo que ninguno entiende. Pero lo menciona porque lenguas solo edifican la persona. Solo cuando hay un intérprete puede edificar la iglesia. Si uno habla en lenguas, vamos a ver si hay alguien que va a interpretar, es una palabra hacia Dios y va a edificar a todos. Y obviamente el Señor va a confirmar esas cosas. Pero palabra profética, en cambio de las lenguas, edifica a todos. Mira el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, o exhortación y consolación. Bien claro, palabra profética es palabra de Dios al hombre. Palabra profética es palabra de Dios al hombre. Y esto puede ser por proclamar escritura o entender algo que no se ve. Muchos piensan que profecía, palabra profética, solo es hablar cosas del futuro. Profecía y predicar muchas veces se usan al mismo tiempo. Cuando nosotros estamos dando las escrituras, estamos profetizando, hablando, proclamando la palabra de Dios. Pero en otros casos puede ser que uno reciba una palabra profética. Como hay muchos ejemplos. El más sencillo es cuando yo recibí el Señor. Recibí una palabra profética de una persona que no me conocía y dijo: vas a ser misionero. Yo no tenía ninguna idea qué era eso. Y los detalles que me dio fueron tan claros que el Señor sí cumplió con todas las cosas. Entonces esa fue una palabra profética. Dios todavía opera en esta forma. Entonces, lenguas, hombre habla a Dios. Profecía, Dios habla al hombre. ¿Está claro eso? Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para la iglesia reciba edificación. De nuevo, Pablo no está negando lenguas, no está hablando mal de lenguas. Él nomás dice: pero prefiero profecía. Y si alguien habla en lenguas para la iglesia, tiene que ser interpretado. Y obvio, esto siempre va a dar testimonio. Si alguien levanta y da una palabra, hay que decir, alguien se levanta, comienza a hablar en lenguas. Bueno, primeramente, yo no creo que Dios opera en esta forma durante un servicio, porque Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo no va a interrumpir el Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando? Si aquí el Espíritu Santo está moviendo, hablando de algo, y alguien dice algo totalmente fuera del contexto, ¿cómo es que el Espíritu Santo se va a interrumpir? ¿Sí me estoy explicando, familia?
¿Sí? Es importante entender estas cosas. Entonces, yo creo que si sucede eso, va a ser un buen contexto, va a ser en el tiempo adecuado. Y uno dice unas palabras en lenguas que no entendemos, ya que decir que alguien se levanta y tiene la interpretación. Si comienza a hablar, de seguro va a haber 2, 3 o muchos de nosotros que vamos a decir, esa es palabra de Dios. Estamos de acuerdo. Pero si alguien da una interpretación y nadie tiene testimonio, no es palabra de Dios. Dios siempre respalda y confirma lo que Él dice. Siempre, desde el principio hasta el final, siempre da testimonio y manda testigos. Entonces, y lo hace por una razón, para que la gente no aprovechen. Porque uno puede decir, ay, el Señor me habló y la verdad Él quiere que compre yo una mansión y tienen que dar para la mansión. La iglesia puede decir, a mí no me dijo eso. Eso no es lo que dijo. Entonces Dios por eso puso esos testigos para decir, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Dice, mira, ¿cómo te voy a edificar si no entiendes las palabras que te digo? Yo he visto tras del púlpito esto. Gente gritando en lenguas durante el estudio. Ahora, ¿estoy diciendo que están en pecado? No estoy diciendo que están en pecado. ¿Estoy diciendo que no son hombres de Dios? No. Bueno, a lo mejor algunos. Pero lo que estoy diciendo es, ¿por qué lo hacen? Porque Pablo está diciendo, ¿qué beneficio tienes tú si yo estoy aquí hablando en lenguas? Y cuando escucho esos pastores ahí hablando en lenguas, digo, ¿que no he estudiado capítulo 14 de 1 de Corintios? Es tan obvio, es tan claro. Pero nosotros, como pastor, mi deseo es que puedas entender todo el consejo de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Mira el versículo 19, mismo capítulo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo lo dice. Dice, yo prefiero hablar 5 palabras sencillas que pueden entender que un montón de palabras en lenguas que no hay ningún provecho. Perfecto ejemplo. Lo que dice el versículo 6 es, palabra profética edifica. Nos da una palabra, es con revelación, con ciencia, profecía y doctrina. Todo tiene que ver con entendimiento, es lo que está diciendo. Quiero que entiendan lo que el Señor está haciendo o diciendo. Versículo 7. Ciertamente las cosas enaminadas que producen sonidos como flauta o cítara no se dieren distinción de voces. ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también nosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablarás al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces dice, mira, todo sonido es para comunicar algo. Y no solo habla de las palabras, pero hasta la música, instrumentos. Da el ejemplo de la trompeta. El trompeta, cuando es listo para batalla, tienen sus sonidos para decir, ese sonido significa esto. Es decir, tiene el propósito de ser entendido. Si no entiendes lo que comunica,
no ayuda al que escucha. Hay que decir, nosotros, un mexicano va y predica a un árabe y le da el evangelio, y fue el perfecto sermón que ha dado en toda su vida. Pero si no entiende tu idioma, hablas al aire. Hablas al aire. Se escucha muy hermoso. Le di el evangelio súper y bien claro, ok, pero no entendió ninguna palabra. ¿Cómo lo va a edificar? Y yo creo que lenguas es lo mismo. Es algo hermoso que tenemos, es muy espiritual, pero si la gente no entiende, no comunicaste nada. ¿Sí ven la comparación? ¿Sí ven? Hablaste, pero no hizo nada para la iglesia. Versículo 12. Un favor, por favor, tengan sus teléfonos en silencio. Ya tenemos 3 teléfonos ahorita que se fue. Estoy muy distraído, bien fácil. Ponlo en vibración. 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de iglesia. De nuevo poniendo énfasis en el propósito edificar. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que nosotros necesitamos ser edificados. Muchos de nosotros aquí estamos ya golpeados. Hemos aguantado y sufrido muchas cosas y estamos aquí esperando, Señor, háblame, dame algo, edifícame. Y Pablo sabe eso, porque el camino es difícil. El camino del cristiano es difícil, porque vamos contra el corriente y obviamente nos afecta. Y por eso queremos edificar. Y no solo por medio de la prédica, pero la meta es como iglesia que ustedes se pueden ir edificando uno al otro. A mí la verdad me encanta después del servicio que todavía se quedan aquí. La verdad. No es como que ok, ya terminamos, vamos, apúrense afuera. Bueno, solo si hay un partido de los 49ers, entonces sí, vamos todos afuera. No se crean. Me encanta eso. Hay edificación. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces dice, mira, si quieres esto, quieres aprovechar lo máximo de lenguas, ora por la interpretación. Ora que puede ser para edificar. 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Se anda repitiendo muchísimo este mensaje, porque él entiende que ellos están mal enseñados. Entonces lo que está diciendo es, puede ser que tú gozas en hablar en lenguas, hablar en el espíritu, pero el oyente no puede compartir ese gozo contigo. No puede decir amén. ¿Por qué? Porque no entendió. Y queremos que todos puedan entender y ser partícipes en lo que el Señor anda haciendo, en lo que el Señor, cómo el Señor nos quiere usar. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. De nuevo, repitiendo ese mismo sentimiento, nosotros como iglesia hemos determinado aquí sencillamente enseñar las escrituras y ser fiel a la palabra de Dios para edificar la iglesia. Y
si hacemos eso correcto, la iglesia va a saber cómo y cuándo usar los dones. ¿Sí me explico? Si yo te enseño bien bíblicamente, entonces no tenemos que dudar, no tenemos que tener conflicto en cómo se usan, ya sabemos. Por eso es que nosotros ponemos prioridad en la palabra de Dios, para que nadie tenga que adivinar o qué hacemos en este caso, que no, aquí está bien claro y estamos todos en la misma página. Entonces antes yo quiero que podamos ver todas esas cosas, pero antes mi deseo es que cada uno de ustedes estén firmes en la palabra de Dios, que sepan exactamente en qué crees, por qué lo crees, qué dice la sana doctrina. Y por eso siempre estamos ofreciendo diferentes clases, y siempre lo menciono para que se recuerden. Estudio de varones, estudio de damas, miércoles tenemos estudio, tenemos clase de teología, tenemos Calvary en casa donde puedes ir a ser discipulado. Navegantes, aprovecha. Es difícil crecer sin entregarnos en la palabra de Dios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en todo, en modo de pensar. Dicen, no, yo no quiero que sean como niños. Bueno, niños en la forma de ser tiernos, de ser como inocente en su maldad. Un niño no es tan malo como nosotros. Niños en esa manera, pero maduros en pensar. Es triste ver gente que no crecen, que siguen como niños en su forma de pensar. La Biblia, ya lo hemos visto varias veces, enseña que hay un proceso. El nuevo creyente bebe leche, el maduro va comiendo carne. Yo sé que a veces nos asustamos como que yo no puedo entender esas cosas. No, ni siquiera me acerco porque, no, la verdad, aplícate, haz todo lo posible. Yo sé que cuando hablamos teología, se escucha como algo muy técnico. Es nomás, lo que significa es estudio de Dios. Es lo que es. No hay por qué tener miedo o pensar, no, es que no soy llamado a ser pastor. No tienes que ser llamado a hacer ninguna cosa para escuchar y estudiar la palabra de Dios. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía a los incrédulos sino a los creyentes. Entonces dice, mira, lenguas es para usar afuera, profecía es para usar adentro. ¿Cómo usarlo afuera? Porque como vimos en Hechos, estaban hablando la idioma de las otras personas, y para ellos es, ¿cómo hablas eso? O sea, es imposible que tú, que no estudiases, puedas hablar conmigo. Entonces para ellos sirve muchísimo más, pero acá adentro usamos profecía. De nuevo, profecía es proclamar palabra de Dios. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en doctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pablo entiende exactamente lo que sentimos nosotros que hemos invitado a familia, amigos, y la gente se anda cayendo y dando vueltas y hablando en todas lenguas. Y él mismo dice, y él es muy espiritual, y él habla en lenguas. Pablo habla en lenguas, y él hasta reconoce, dice, hey, ellos van a pensar que somos locos. Van a decir, ¿y esto qué es? ¿Una secta? Yo no quiero ser parte de esto. ¿Dónde estamos? Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o docto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así postrándose sobre el rostro, adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Aquí muy claramente está hablando de enseñar la palabra, pero cuando uno llega y escucha palabra,
es cuando entienden su necesidad para Dios. Dicen, ahora sí entiendo que soy un pecador, ahora entiendo el propósito de la cruz de Cristo Jesús y me entrego. Y es lo que queremos. Queremos seguir siendo fiel a la palabra de Dios, porque confiamos que es el poder de Dios. Los versículos que siguen los voy a guardar para la próxima semana. Todavía voy a mencionar un poco de lenguas, pero hay otras cosas que sí puede causar un conflicto. Por eso no lo quiero apurar. Entonces, para concluir, el propósito de todo esto son 3 propósitos. 1, corregir la iglesia e instruirlos cómo usar los dones. ¿Está claro eso? Obviamente si lo hizo es porque gente lo usa mal. Hoy en día la gente lo usa mal y tenemos que instruirlos. Número 2, recordarnos que la vida cristiana no solo se trata de sí mismo, no solo es de nosotros, se trata de edificar a los demás. La verdad, muchas veces cuando tú estás en tus broncas y problemas, es algo hermoso cuando tú puedes dejar eso por un momento, ir a una persona que tiene otros problemas, ministrarles, y la verdad que te bendice a ti. Y a veces hasta te ubicas, dices, híjole, qué bueno que no tengo las broncas de esta persona, porque es algo, la vida es para los demás. Ya no vivimos para sí mismo, eso es el mundo enseña eso. Aquí es no, vivo para mi Dios y vivo para servir a la gente. Tenemos que exhortar la iglesia. Y número 3, orar. No solo orar con pasión para los dones, especialmente profecía, profetizar. Y no solo de nuevo es una palabra misteriosa, sino orar que podemos enseñar la palabra de Dios. Porque eso ahí de nuevo es lo que transforma la comunidad, es lo que va a transformar el mundo, palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, porque nunca nos dejas en duda. Tú nos enseñas bien claramente lo que esperas de tu iglesia. Perdónanos si hemos tenido conflicto por estas cosas. Perdónanos si hemos dañado relaciones por nuestro punto de vista en los dones, mi Dios. Pido que podamos trabajar unidos, que podemos usar lo que nos das en orden, usar lo que tenemos para edificar la iglesia. Te rogamos que nos sigues enseñando. Señor, te rogamos que nos ayudes a edificar a los demás, y te rogamos que nos llenes con estos dones y que seamos responsables en cómo usarlos. También, mi Dios, te entregamos las ofrendas de esta mañana, que las uses para tu gloria, y también por los alimentos que vamos a compartir como familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar y luego pasar la Santa Cena. Recuerda, la Santa Cena es para los que han entregado su vida al Señor. Si no has tomado esa decisión, no es para ti para participar. Es muy importante reconocer que es un pacto que Dios hizo con nosotros por medio de su sangre y dar su cuerpo. Entonces, durante esta alabanza, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Van a pasar la Santa Cena.